Hola a todos, vamos a resolver una serie de ejercicios que tienen que ver con métodos para calcular el PIB. Estos métodos, recordemos que los vimos en clase, eran el método de el gasto, el método del ingreso y el método del valor agregado o añadido. Asimismo, vamos a ver cómo se determina el PIB real y vamos a hacer un ejercicio sobre identidades contables, básicamente sobre la forma en cómo se determina el déficit público o ahorro del sector público. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Se nos presenta una economía hipotética cuya información se nos presenta en millones de pesos. Tenemos los siguientes datos. El consumo de la economía es de 250 millones, la inversión es de 150, tenemos gasto público por 85 millones, exportaciones de 100 millones, importaciones de 140, importaciones indirectos, impuestos indirectos, perdón, de 55 millones y subsidios o subvenciones de 25. Con esta información se nos pide lo siguiente: calcular el PIB a precios de mercado a través del método del gasto, calcular las exportaciones netas y C, calcular el PIB interno, el Producto Interno Bruto a costo de factores. Vamos con el primer caso. Vamos a ver cómo se calcula el PIB a precio de mercados por el método del gasto. Aquí recordemos que por el método del gasto el PIB era igual al consumo más la inversión más el gasto más las exportaciones menos las importaciones, o sea, todas aquellas variables que determinan la demanda de la economía en sus distintos sectores que componen la economía. Vamos a ver cómo se calcula. En este caso conocemos el consumo, que es 250, el gasto 85, de exportaciones tenemos 100 y de importaciones tenemos 140. Si sumamos todo eso y le quitamos las importaciones, nos da un PIB de 445 millones. Entonces el valor de esta economía es 445 millones de pesos. Ahora vamos a determinar las exportaciones netas. Las exportaciones netas son la diferencia que existe entre las exportaciones y las importaciones, es decir, xn es igual a x menos m.
Ahora vamos con el siguiente ejercicio, que también es sobre métodos para calcular el PIB, pero desde otra perspectiva. Bueno, vamos a suponer que tenemos una economía con tres empresas, ¿sí? Una de estas empresas se encarga de cosechar trigo, otra hace harina y la otra hace pan. A continuación se presenta el detalle de la producción y de los diferentes ingresos y costos que paga estas empresas. Los tenemos en esas tablas. La empresa cosechadora recibe ingresos por 200 millones de pesos, paga salarios de 40, paga arrendamiento por el uso del terreno donde cosecha de 40 y beneficios de 120 millones, y obtiene beneficios por 120 millones. La empresa harinera, por su parte, obtiene ingresos de 730 millones, realiza compras de 200, paga salarios de 100, arrendamiento de 69 y obtiene beneficios de 1. Y por último, la panadería, que se encarga de hacer el pan, obtiene ingresos de 510, compras de 370, salarios de 40 y beneficios de 100. Se nos pide lo siguiente: calcular el PIB como la suma de los bienes finales, es decir, nuevamente el método del gasto. Recordemos nosotros que el método del gasto lo obteníamos a partir de la composición de las diferentes variables de quien adquiere lo que se produce. En este caso, nosotros, como podemos ver, no tenemos consumo, no tenemos inversión, no tenemos gasto de gobierno, tampoco tenemos exportaciones e importaciones, pero sabemos a qué es igual el producto final de la actividad de esta economía. En este caso, el producto final es hacer pan y lo produce la panadería. Entonces, por el lado del gasto sería la producción del bien final, que es el pan, y sería igual a 510. Entonces, cuando no tenemos la composición de las variables de los agentes que demandan el producto, nos vamos al resultado de los ingresos que obtienen o que se obtienen por la venta del bien final, que en este caso son el pan. Segundo, nos piden calcular el PIB como la suma del valor agregado de la economía. Recordemos nuestra tabla. El valor agregado bruto de la economía es igual al valor bruto de cada una de estas empresas menos las compras intermedias. Vamos a recuperar nuestra tabla inicial, nada más que por partes. La empresa cosechadora, habíamos dicho que recibe ingresos por 200, paga salarios de 40, paga renta de 40 y beneficios de 120. En este caso, el valor bruto de la producción lo va a constituir sus ingresos, ¿sí? Pero este tipo de empresas no tienen compras intermedias. Ahora vamos con la segunda empresa, la empresa que se encarga de producir harina. La empresa que se encarga de producir harina obtiene ingresos de 370
pero realiza compras de 200. ¿A quién le realizó esas compras? A la empresa cosechadora. Si se dan cuenta, es el equivalente a los ingresos de la empresa cosechadora. Paga salarios de 100, rentas de 69 y beneficios de 1. Entonces, el valor bruto de la empresa harinera va a ser igual a 370, pero aquí si hay compras intermedias, igual a 200. A 370 le quitamos las compras intermedias, que son 200, nos da un valor agregado bruto de 170. Y por último se encuentra la empresa que produce pan. La empresa que produce pan obtiene unos ingresos de 510, realiza compras a la empresa harinera de 370, paga salarios de 40 y obtiene beneficios de 100. En este caso, el valor agregado bruto de esta empresa son los 510 que constituyen sus ingresos menos sus compras, que son de 370. Eso nos da un valor agregado bruto de 140. Si sumamos todos estos valores agregados brutos, el PIB sería igual a 510, que es exactamente lo mismo que nos salió por el método del gasto. Y por último, vamos con el método del ingreso. En el método del ingreso vamos a recuperar nuevamente nuestra tablita. El PIB va a ser igual a salarios más beneficios, que no es otra cosa que el excedente bruto de explotación, las rentas o alquileres que obtienen los dueños de la tierra, más los impuestos indirectos menos subsidios. En algunas ocasiones también podemos incluir aquí los intereses. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que hace cada una de estas empresas en materia de ingresos. Bueno, los trabajadores de cada una de estas empresas reciben salarios o lo que conocemos como remuneración a asalariados. En este caso, esos salarios que se pagan en las tres industrias son de 40, 100 y 40. Entonces, en conjunto en la economía se pagan 180. ¿Sí? No es otra cosa que sumar todos los conceptos donde dice salario. Las empresas reciben beneficios. En este caso, los beneficios que están recibiendo son de 120 para la empresa cosechadora, 1 para la empresa harinera y 100 para la panadería. Los beneficios totales son 221. Y nuevamente hay que sumar todos los conceptos que dicen beneficio. Y por último tenemos los ingresos que van a obtener los arrendadores. Estos beneficios se llaman rentas, y en este caso la empresa cosechadora paga arrendamiento de 40 y la empresa harinera paga arrendamiento de 69. Supongo que la panadería no paga porque a lo mejor el local es de él. Entonces esto nos da 109. Si sumamos esos tres valores de salarios, beneficios y rentas totales que tenemos, obtenemos un PIB de 510. Noten que calculemos el PIB por el método que sea, siempre nos tiene que dar exactamente lo mismo, ya sea que se haga por el método del gasto, por el método del valor añadido o por el método del ingreso. El PIB siempre tiene que ser igual. Muchas gracias. Eso es todo.